Hola, en esta parte del taller veremos que la ética y la empatía son inseparables de cualquier etapa de un proyecto fotográfico. En este video veremos los códigos de ética de la NPPA, que es la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa de Estados Unidos. Este código rige a muchas instituciones, incluido el concurso del WordPress Photo. Estos códigos señalan qué es correcto o incorrecto dentro de un reportaje desde el punto de vista moral. Hablaré de la importancia de ponerse en el lugar del otro y tendremos en cuenta que muchas veces documentamos personas en situaciones muy vulnerables. Como fotógrafos tenemos una gran responsabilidad con respecto a las personas que nos dejan entrar en sus vidas. Una cosa es ser objetivo o subjetivo y otra muy distinta es mentir. Y para eso aquí tenemos la página de NPPA y ahora vamos a pasar a la parte del código de ética. Está en inglés. Lo que ustedes pueden hacer es parar el video y leer. Pero iré traduciendo cada uno de los puntos y mostraré algunos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando cuando hablamos específicamente de alguno de los puntos. Vamos al primer punto. Ser precisos y completos, yo agregaría exhaustivos en la representación de los temas que estamos documentando. El punto 2 es resistirse a ser manipulados por oportunidades fotográficas orquestadas o armadas. Y ahora les voy a mostrar un pequeño video que grabé en Haití en el 2010, en el cual se observa que la gente está actuando para el grupo de fotógrafos que estamos ahí. Lo que hay que hacer es bajar la cámara y dejar de fotografiar esa situación. El punto 3, ser completo y proporcionar contexto al fotografiar o grabar los temas. Evitar los estereotipos de personas y grupos. Reconocer y trabajar para evitar los propios prejuicios en el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de las fotografías y hablamos del contexto, esto es uno de los puntos que hay que tener en cuenta, el proporcionar el contexto en el cual estamos trabajando. Con respecto a los estereotipos de personas y grupos, cuando estaba haciendo el reportaje de femicidio en Guatemala, dentro del proyecto de violencia contra las mujeres, en el cual fotografié a este chico que pertenece a una MARA. Para los que no saben qué es una MARA, es una organización criminal que tiene actividades como narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo, asesinatos por encargo, entre otras cosas. Convengamos que no es ningún santo. El problema es que el único detenido que tengo por asesinar mujeres en Guatemala es él. Si yo incluyera esa foto dentro del proyecto, lo que haría sería reforzar los prejuicios o los estereotipos que tenemos con respecto a estas personas. Y lo que sucedería es que además se daría a entender que todas las mujeres que han sido asesinadas en el contexto de violencia de género solamente las asesinan los mareros, lo cual no es verdad. Entonces no debería incluir esa foto en ese reportaje, a no ser que tenga otros hombres que han sido arrestados por haber asesinado a su mujer o a su expareja. El punto 4. Tratar a todos los sujetos con respeto y dignidad. Prestar especial atención a las personas vulnerables y tener compasión con las víctimas de delitos o tragedias. Entrometerse en momentos privados de dolor solo cuando el público tenga una necesidad imperiosa y justificable de ser testigo. Por ejemplo, para mí, lo más complicado de fotografiar es un funeral y para eso tengo que estar seguro que las personas están de acuerdo que yo voy a fotografiarlos. Así y todo, teniendo ese permiso, siempre trato de ser súper cuidadoso y tratar de molestar lo menos posible, poniéndome en algún lugar y moviéndome muy poco alrededor de la sala y tratando de fotografiar solamente en casos muy puntuales. Esto lo voy a hablar un poco más cuando les cuento el proyecto de esclerosis múltiple, pero por ejemplo cuando estábamos empezando a hacer el proyecto le pedimos a la Asociación de Esclerosis Múltiple si nos podía dar un entrenamiento de cómo interactuar con personas que tuviesen la enfermedad. Y ellos tienen una sala donde entrenan a enfermeros y también a familiares de personas que sufren esclerosis para saber cómo interactuar y cómo ayudarlas en caso que necesiten ayuda porque se han caído. El punto 5 es, mientras fotografía los temas, no contribuya, altere o busque alterar o influir en los eventos intencionalmente. El punto 6. La edición debe mantener la integridad del contenido y el contexto de las imágenes. No manipule imágenes ni agregue o altere el sonido de ninguna manera que pueda engañar a los espectadores o tergiversar los temas representados. Y aquí también entra el ejemplo de la foto del marero en Guatemala dentro del reportaje de femicidio en Guatemala, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de manipulación de las imágenes en Photoshop y cómo esos fotógrafos automáticamente fueron
despedidos cuando se encontró que habían manipulado. Y aquí tenemos un caso muy famoso que sucedió con un fotógrafo de Los Angeles Times que se llama Brian Walsky. Lo que hizo fue juntar dos fotos para tratar de tener una tercera porque él imaginaba que iba a tener mayor impacto. La foto se llegó a publicar en el diario y un lector vio que había algo raro en la imagen porque se reproducían la misma persona dos veces. El lector llamó al diario, el periódico investigó y automáticamente el fotógrafo fue echado del periódico. Aquí tenemos otro ejemplo de un fotógrafo de Reuters que se llama Adnan Haj. Y esta es una imagen del conflicto entre Israel y Líbano en el 2006. Y Reuters lo que descubrió es que el fotógrafo había manipulado varias imágenes tomadas en Beirut con el fin de aumentar la impresión que se llevara el público de los bombardeos realizados por Israel. Y en esta foto se ve cómo está aumentado el humo clonado de una forma muy burda además. Y aquí vemos el mensaje de Reuters avisando que esa foto hay que matarla. Básicamente lo que se hace es que se quita de todos los servidores para que no sea utilizada en el futuro. Y aquí vemos otra foto del mismo fotógrafo donde se observa un F-16 que en la imagen original disparaba un solo cohete y en esta se ven agregados dos más. Y esta es una foto que distribuyó el gobierno iraní en el 2008 que pertenecían a una prueba de lanzamiento de misiles de medio y largo alcance y luego el New York Times investigó y vio que había dos estelas de los cohetes que eran exactamente iguales. Y la manipulación de Photoshop, entre comillas, es algo mucho más antiguo que el invento del programa y en esta foto, por ejemplo, vemos cómo en la foto original se ve a Trotsky junto a Lenin, pero cuando Trotsky cayó en desgracia, lo que hizo es que se eliminó a Trotsky de la fotografía y solamente aparece Lenin. Hay otros casos en la Unión Soviética también. Y luego está este ejemplo donde se observa que con el encuadre puedes cambiar el mensaje de la foto que estás haciendo. Así que también hay que tener en cuenta que se puede manipular con el encuadre. Hay casos que la manipulación no es en el post, sino en el momento de la toma. Y dicho esto, vamos a pasar a un ejemplo. En un reportaje de Giovanni Troilo, que ganó un primer lugar en temas contemporáneos en el concurso del 2015 del WordPress Photo, que está hecha en un pueblo que se llama Charleroi, y el proyecto se llamaba La Ciudad Negra, el corazón oscuro de Europa. El tema es que el alcalde de Charleroi exigió al WordPress que descalificara el reportaje porque decía que en verdad mentía sobre la comunidad que estaba fotografiando. Una de las fotos que tenía más problemas al principio era esta, en la cual se ve una pareja teniendo sexo en un auto. La gente del WordPress consultó al fotógrafo, él dijo al final que lo que era su primo teniendo sexo con su novia y que era consentido que él hiciera las fotos. En un primer momento se le mantuvo el premio, pero luego de la queja de varios fotógrafos e incluidos algunos miembros del jurado en el que yo estaba también, porque había sido jurado en la primera y segunda ronda en la categoría de noticias y noticias de actualidad. Y un grupo de fotógrafos belgas comenzó a investigar dónde habían sido tomadas las fotos y descubrieron que una de las imágenes había sido tomada en Molenbeek, que es un barrio de Bruselas, y no en Charleroi, donde él decía que había hecho el reportaje. Así que finalmente el WordPress lo descalificó y le retiró el premio. Y hay muchísimos casos más de la manipulación de las imágenes utilizando Photoshop para borrar cosas de las imágenes. Por eso actualmente el WordPress lo que pide son los archivos RAW que son analizados por un grupo de expertos para ver si hubo manipulación o no hubo manipulación. Pero lo que es muy difícil de saber es si la imagen ha sido armada o no ha sido armada. El punto 7 lo que dice es que no hay que pagar a las fuentes o personas ni recompensarlos materialmente por información o participación. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar con eso es que a cambio del dinero las personas empiecen a contarte cosas que no son verdad o no son reales. El punto 8 dice que no hay que aceptar regalos, favores o compensaciones de quienes buscan influenciar la cobertura periodística. El punto 9 dice no sabotear intencionalmente los esfuerzos de otros periodistas. El punto 10, no involucrarse en el acoso laboral de colegas, subordinados u otras personas y mantener los más altos estándares de comportamiento en todas las interacciones profesionales. Los puntos anteriores que nombré son los 10 principales. Como vemos, hay una relación muy importante entre la ética y la empatía. Llegando al final de este capítulo, quiero remarcar que ser empáticos les va a permitir entender la situación de las personas que estamos documentando y eso nos ayudará a crear un mejor trabajo y más responsable.
En un ejemplo de cómo trabajar la empatía, Eugene Richards, uno de mis fotógrafos favoritos, en sus talleres divide a los participantes en parejas y les hace fotografiarse desnudos o con poca ropa para que experimenten lo que sienten las personas que fotografiamos. Nosotros no haremos eso, pero hagan el ejercicio de pensar que cuando fotografiamos a una persona en situación vulnerable es como si nosotros estuviéramos desnudos frente a una cámara de fotos. Muchas gracias.